Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva y arrancamos hablando del Mundial de Paranatación que se va a llevar a cabo este fin de semana en la capital del país. Ayer fue reinaugurada precisamente por este evento la alberca olímpica Francisco Márquez, que será precisamente sede de este certamen. Lo que fuera en 1968 el complejo deportivo dedicado a la natación y clavados más moderno del mundo, se ha renovado para este 2017, con la finalidad de rescatar la alberca olímpica Francisco Márquez. Con la presencia del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, se recordó que esta alberca olímpica renovada será sede del Campeonato Mundial Paralímpico de Natación, a realizarse del 27 de noviembre al 7 de diciembre. Este es un baluarte. Este es un lugar que será de amplísima convocatoria, de beneficio para esta delegación y para toda la ciudad. A menos de un año de conmemorar el 50 aniversario de las Olimpiadas que organizó nuestro país en 1968, el mandatario capitalino y el jefe delegacional, Christian von Roerich, refrendaron el compromiso para mantener el trabajo conjunto de rescate del complejo olímpico ubicado en esta demarcación. Esta alberca presta servicio a más de 3.500 usuarios de la demarcación y con esta renovación recuperará su uso internacional para albergar eventos de talla mundial, señalaron las autoridades. También se anunció la modernización y recuperación de otro centro deportivo emblemático, no solo delegacional, sino de toda la Ciudad de México. Me complace anunciar también la modernización del gimnasio Juan de la Barrera, el cual tendrá una transformación total. Con imágenes de Jesús Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Y la México-cubana Nayla Hernández se encuentra en Perú, sumará un ultramaratón más a su ya muy larga lista de este tipo de eventos. La ultramaratonista Nayla Hernández arrancó su participación en la primera edición del Maratón de Sables Perú, el cual culminará el 6 de diciembre. Hernández participa en esta carrera de ultradistancia de 250 kilómetros distribuidos en 6 etapas en el desierto Ica, Perú. A principios de año, en The World Marathon Challenge, corrió 7 ultramaratones de 50 kilómetros en 7 días, en 7 continentes, en busca de establecer un nuevo récord mundial. Posteriormente, a pocos días de uno de los principales eventos del año, Spartathlon 2017, Nayla sufrió una lesión. Sin embargo, no perdió la oportunidad de participar en la primera edición de la competencia en Perú. Nayla Hernández es considerada una de las mejores ultramaratonistas del mundo. En 2012, fue la primera mujer iberoamericana en completar el serial de los 4 desiertos más extremos del planeta y en abril de 2017 participó como guía de Rafael Jaime, un corredor invidente en el Maratón de Sables en el desierto del Sahara. 21 Noticias. Se realizó el primer corte de caja de la venta de boletos para el Mundial de Rusia 2018 y según datos proporcionados por la propia FIFA, ya son más de 740,000 localidades las que se han vendido para el evento, el máximo evento deportivo de todo el mundo. La FIFA anunció que se tuvo una gran respuesta durante las primeras 2 etapas de la fase 1 de ventas de los boletos al Mundial de Rusia 2018, al conseguir que se vendieran un total de 742,760 entradas. Durante esta primera fase, México sigue estando dentro de los 10 países que más han aplicado para adquirir sus entradas para la Copa del Mundo, que se celebrará el siguiente año. Mientras que el país anfitrión ocupa el 47% del total de la venta de tickets. Por su parte, el organismo informó que la próxima fase será el 5 de diciembre del 2017 a las 12 horas, tiempo de Moscú, a través del portal oficial de la FIFA. Este viernes será el sorteo mundialista, en el que se darán a conocer los enfrentamientos del torneo internacional más importante de fútbol, el cual dará inicio a las 9 horas. 21 Noticias. Y ayer fue presentado precisamente el póster oficial de Rusia 2018. Está bellísimo y es el primer póster en la historia de los mundiales en la que se utiliza la figura de un futbolista real. Se trata del arquero ruso Lev Yashin, la famosa araña negra. Este video se presentó y ahorita vamos a ver precisamente este póster. A quien no le gustó lo critica porque dicen que lo ven demasiado soviético.
no ruso, sino soviético, pero precisamente era la idea, un poco vintage, esta idea del cartel de la FIFA para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Al final de cuentas me parece que es precioso y sobre todo destacar esto, que es la primera vez en la historia de un mundial que se utiliza la figura de un futbolista para anunciar el mundial. Bellísimo este cartel de Rusia 2018. Y hoy arrancan las semifinales de la Apertura 2017 aquí en la capital del país con el duelo entre el América y los Tigres del Universitario de Nuevo León. 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Parte como favorito, obviamente, el equipo de Nuevo León dirigido por Ricardo Ferretti. Miguel Herrera y su América han venido a la baja en las últimas semanas. Sin embargo, veremos cuántos goles de ventaja puede conseguir para regresar precisamente a la vuelta allá en Nuevo León el próximo sábado. Y ya para despedirme, Ale, te voy a mostrar este video. Son pequeños lujos que te puedes dar cuando eres millonario. Se trata de un empresario estadounidense. Así que ya vamos viendo las imágenes. Es un magnate estadounidense que tiene como hobby todo lo que tiene que ver con el deporte automotores, de las motos, de los autos clásicos, de los autos de velocidad. Y dicen, bueno, ¿qué está haciendo aquí? Esto que estamos viendo, el recorrido que está haciendo, esta es colección de sus motos, de sus carros. ¿Es su colección propia? Es su colección propia. Es una tienda, no es un museo, okay. Es su colección propia. Y esto que estamos viendo, el recorrido que vemos que está haciendo, es en su casa. Es el jardín. O sea, decían, bueno, ¿y qué onda, no? Es el jardín esto que estamos viendo, esta pista, es en su casa. Wow. Es el jardín de su casa. Se construyó una pista de 2,5 kilómetros, precisamente para... Casi un fraccionamiento. Sí, o sea, pues imagínate, te levantan los domingos, vas a la barbacoa, te comes los tacos, regresas y dices, se me antoja echar una carrerita y te agarras en tu circuito, ve, atraviesas lago y demás. Dentro de su casa se construyó este magnate estadounidense, esta pista de carros con lago y demás. Bueno, son pequeños lujos que te puedes dar cuando te sobra un poco el dinero. Así que ahí está este hombre los amante que llevó hasta el extremo su fanatismo por el deporte motor. Así lo vemos con esta pista en su casa. Casi como... Imagínate un domingo de amigos. Sí, imagínate. Amigos, ¿no? Vengan a mi casa a recorrer mi pista, vamos a dar una vuelta. Así es, casi como la casa de Marco Silva, que es igual de grande, nada más que sin lago. Muchas gracias, Ale, de la información deportiva. Ricardo, muchísimas gracias a ti.